Ya se conectaron. Préstame las correas, vamos. Préstame el audífono. Así te olvidas, ya nos conectamos. Muy buenos días, queridísimos amigos, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días, doctor Diego, ¿cómo le ha ido? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, ¿cómo está? Bueno, Buen día, doctor. Bueno, perfecto. Estamos esperando a ver si ya se conectó. Había alguien que tenía un problema. Buenos días, doctor. ¿Cómo te va? Bueno. Yo creo que ya estamos. Ven, miramos. Una compañera de ustedes se me escribió en el grupo que no podía ingresar. No sé si ya ingresó. No sé, no. Y no me aparece el nombre aquí en los conectados. Bueno, muchachos, como ustedes pudieron ver, ¿sí les gustó la clase de Felipe? Sí, doctor, muchísimo. Muchas Sí, gracias. doctor, muy interesante, muchas gracias. El tipo es un dogmático empedernido. Y por eso lo invité para que hiciera parte de este curso. En un tema tan difícil de comprender, vuelvo y repito, se ve hasta en maestría. ¿Listo? Entonces, quiero que valoremos eso y hagamos las lecturas que tenemos. Pues bien, muchachos, no hay más sino que hablar ya más específicamente en nuestro ordenamiento jurídico, cómo se aplica todo eso que vimos con el doctor Caballero. Lo primero que debemos entrar a entrever, bueno, les voy a colgar una lectura en este instante. Se las voy a colgar para que la puedan descargar de una vez. Porque vamos a retomar el tema de conducta, ¿no? Tenemos que hablar bien de conducta y aterrizarlo al sistema procesal penal actual. Denme un segundito, por favor, denme un segundito aquí. Esta vaina está lenta. El portal de la universidad está lento, pero bueno, ya aquí estamos entrando. Estamos ya hoy a la... Esta es la sesión número, ¿qué, muchachos, ya? Número 7. La número 7, sí, exactamente. Yeah. Según yo, es la número 8. Pero es que como el viernes pasado fue festivo, pues no se Festivo, cuenta ese. exactamente. Exacto. Si estudiaste sin nosotros, pues qué envidioso, hermano. ¿Ah? Conducta. Fernando Velázquez. Pues bien, muchachos.
De lo que vimos, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es conducta? La conducta es un acto del ser humano modificatoria de la parte exterior. La exteriorización de la voluntad de un individuo que modifica ese exterior. Perfecto. Todo eso está muy bien. Vamos a encontrar diferentes definiciones en las diferentes escuelas. Cada una tenía un ingrediente más, un ingrediente menos y demás, pero lo más importante es lo que ustedes acaban de decir. Tiene que existir necesariamente esa modificación del mundo exterior, muchachos queridos. Y vamos a hablar en este momento de algo que, sin lugar a duda, tiene que ser analizado para poder determinar si hay delito o no hay delito. Me va a tocar hablar con Pipe Caballero para que me enseñe lo de ese tablero que él usó, porque de verdad que chévere. Ahí les escribí. Iter criminis, mis queridísimos amigos, el iter criminis. Nosotros dijimos y fuimos enfáticos con el doctor Caballero al anunciar que las conductas dolosas en nuestro ordenamiento penal las conductas dolosas son las que están reguladas en generalidad por el ordenamiento penal y hay unas excepciones que son culposas y preterintencionales. Muchachos queridos, vuelvo y repito, tienen que estar taxativamente marcadas cuando hay una conducta, digamos, culposa y una preterintencional. Si nosotros para poder hablar del intercriminis, ¿alguien ha escuchado del intercriminis en alguna oportunidad? ¿Alguien sabe o tiene idea qué es el intercriminis? Sí, doctor. El doctor ya nos explicaba que era el camino criminal, el camino para cometer un delito. Listo, ahora vamos a el delito. vamos a adentrarnos en los pasos del intercriminis. La consecución del intercriminis tiene que tener, o tiene unas variables. Lo primero que tenemos que determinar para entrar a analizar sobre ese intercriminis es, oiga, el intercriminis lo tenemos que dividir en dos fases. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pensarlo y a dividirlo. Intercriminis son planes ideativos, preparativos, ejecutivos y consumatorios. Eso es en principio un intercriminis. Esos 4 pasos. Son 4 pasos. Ideativos, preparativos, ejecutivos y consumatorios. Pero entonces vamos a hablarle de una parte interna subjetiva, a dividirlos, y vamos a decir que primero está la interioridad del ser. Y esa interioridad del ser tiene tres tiempos. Primero, el tipo, y eso tenemos que analizarlo, muchachos, de cara a las conductas dolosas. El sujeto activo, primero, idea la conducta. Empieza a pensar, bueno, yo cómo voy a realizar, me gustaría realizar tal comisión de conducta punible. Por ejemplo, me gustaría robar un banco. Yo me robo un banco y con esa plata hago y deshago. Pero ahí toma la determinación, oiga, pero para robarme el banco, tengo que prepararme para robar el banco. Y es la segunda etapa, muchachos, la deliberación. El sujeto activo, ¿qué va a hacer, muchachos? Va a decir, oiga, ¿yo cómo puedo ejecutar la acción teniendo un éxito? ¿O qué puede pasar? ¿Cuál puede ser la consecuencia? ¿Cómo se me puede frustrar ese plan criminal? ¿Me van a detener? ¿No me van a detener? Entonces llego yo y digo, oiga, lo primero que tengo que entrar a determinar es, me meto al banco. ¿Qué es lo primero que me voy a encontrar? Un vigilante con arma de fuego.
tengo que neutralizar a ese vigilante con arma de fuego para poder ir por el botín. ¿Qué riesgos puedo cometer? Que la cajera aplique el botón que está debajo del escritorio y la alarma silenciosa llega y por tal motivo llega la policía. Eso es bien delicado. Entonces me podría frustrar mi plan criminal. Listo, se me podría frustrar. Pero entonces, para evitar eso, tengo que ser muy rápido en mi accionar y decirle inmediatamente, apenas neutraliza al vigilante, levanten las manos todos. Y con eso, y aléjense de sus escritorios. Con eso voy a evitar. Listo, yo tengo montado mi plan criminal. Pero necesito un arma. Entonces toca conseguir arma. Aparte de conseguir arma, necesito una maleta para poner los billetes. Y voy a entrar con un pasamontañas. Tengo que ir por el pasamontañas. Preferiblemente unos zapatos que nunca use. Listo, vamos por los zapatos. Y unos guantes sin lugar a duda para que no queden huellas. Listo, ya estamos montados. Y entra una tercera etapa, muchachos, en esa etapa subjetiva interna del individuo, en la cual él tiene que discernir y decir, ¿lo hago o no lo hago? Para continuar con el intercrimis tenemos que dar por hecho que el tipo dice, sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Perdón, profe. La tercera es discernimiento. Resolver. Primera es ideación, segunda deliberación y la tercera resolución. Resuelve. ¿Lo hago o no lo hago? Fíjense, muchachos, aquí hay una Profe, particularidad. hay ¿Alguien que... habla? Claro. Sí, señor. Qué pena interrumpirte. ¿Cuál es la primera etapa? Ideación. Gracias. Doctor, excúseme, lo interrumpo. Dentro de la etapa de deliberación está el discernimiento, ¿verdad? Sí, entonces, miren, volvemos para que no nos enredemos porque creo que no fui claro entonces. Ideación. Pienso en el plan criminal. Me lo imagino. Oiga, sí, va a llegar Shakira a Colombia y esa vieja vive al lado de mi apartamento y la voy a violar. La quiero violar. Esa es la idea criminal, ¿sí o no? Después viene la deliberación. Ahí ya que voy a hacer la ponderación. Voy a mirar, oiga, si lo hago, ¿qué me puede pasar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué medios requiero para poder cometer? Ah, claro, me voy a aprovechar, como ella vive en el piso tercero, me va a hacer el pendejo cuando esté ingresando. Ella va a subir por el ascensor, me le meto en el mismo ascensor y yo que vivo en el segundo piso, pido el ascensor para el segundo piso y ahí es donde la sustraigo y me la llevo para mi apartamento. Listo, esa es la idea. ¿Puedo tener éxito? ¿Cuáles son los pos? ¿Cuáles son los contras? Ojo, muchachos, es que resulta que en el ascensor hay una cámara y eso me podría perjudicar porque inclusive no podría llegar a consumar la conducta porque en menos de nada el vigilante se da cuenta, inmediatamente va a llamar a la policía y me van a llegar a invadir el apartamento con esa finalidad de rescatarla. Y finalmente, después de superar todo ese examen, de decir cuáles son los medios, todo lo que necesito, resuelvo. Y allá cuando yo resuelvo digo, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Sí? Definitivamente no superé el examen de deliberación. No, pues puta, eso es imposible. Voy a matar al presidente de la República y analizo el esquema de seguridad y llego a la conclusión que es imposible. Necesitaría un ejército. Pero los movimientos del ejército por inteligencia militar me van a descubrir. No, es imposible. Listo. Ahí resuelvo rechazar y dejar ya esa situación. El punto es, si yo tenía el plan criminal más aberrante del mundo, en esa fase subjetiva interna, que nunca llegó a exteriorizarse, es decir, nunca se realizó una conducta, ¿puede penarse?
¿Sí o no? ¿Puede judicializarse? No, No, señor. señor, no, no. No, señor, no se lleva a cabo la conducta. Perfecto. Doctor, eso depende del delito, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el caso que usted nos explicaba, pues no, porque no, simplemente fue como un pensamiento y no nació a lo exterior. Pero, por ejemplo, esos delitos de, pues no sé si está bien denominado, concierto para delinquir. Dianita, Mientras no lo lleve a cabo no pasa nada, pero ¿necesitas sí o sí, Ahí para que no te quede claro, corazón? sería necesario, ahí sí no sería necesario que se exteriorizara, con el solo hecho de haberlo intentado planear, entonces sí se configuraría el Pero delito, fíjate ¿cierto? que no, resulta, aquí hay un error de pronto en la explicación. Mira, Dianita, para que una conducta sea reprochable, tiene que ser precisamente en el primer escenario eso, una conducta. Si nosotros nos ponemos a mirar en la fase interna del pensamiento, no existe ninguna modificación del mundo exterior. Por ende, no se configura una conducta. Y fíjense, por eso empecé el día de hoy diciendo, venga, ¿qué es conducta? ¿Sí? Dianita, hay punibles que sí son de mera conducta. Punibles que son de mera conducta, pero requieren la conducta. Por ejemplo, el doctor Darío Rendón, que se encuentra en estos momentos, un gran jurista que se encuentra conectado en estos momentos en nuestra charla como un invitado. Él, gran amigo, resulta que con el doctor Darío tenemos un plan criminal que es ir a robar ese banco. El doctor Darío tiene en su mente el plan criminal. Como él tiene en su mente el plan criminal, no lo ha exteriorizado. Cuando lo empieza a exteriorizar, en el momento que coge el teléfono celular y me llama y me dice, ¿qué negrito? Le tengo un negocio. En ese momento, él ya ejecutó una acción que es en una cadena de acciones, es un requisito para poder determinar un punible como el concierto para delinquir. Después de esa conversación nos reunimos y empezamos ya a adquirir los bienes. Ya con ese simple hecho de la reunión, ahí sí, eso es un tipo penal de mera conducta. Simplemente la mera conducta fue concertarse con fines de cometer delitos. Eso sí, pero en este plan, como vamos en esa fase subjetiva interna del individuo, en el iter criminis, que recordemos, ideación, preparación, ejecución y consumación, en esa parte no hay cabida a judicializar o hacer valer el derecho penal. El viejo Julio, que es un tipo muy juicioso que siempre lo vemos acá en clase, ve pasar a la vecina y la vecina en una minifalda y esa vieja es toda una yayita. Entonces pasa, parece un pato y el tipo dice, uy, pucha, mamacita. Mire esa minifalda, Virgen Santísima. Es que la ganas son hasta violarla, dice. Y entonces, inclusive muchachos, se los voy a poner así. Julio va montado en el ascensor con Yayita. Yayita la tiene al lado. Y Julio, mirándola con ese pensamiento morboso, se acomoda las gafas y dice, Santísima, Dios santo. ¿Listo? Se baja Yayita primero y el tipo dice en voz alta, pues pucha, pues para violar a esa vieja, qué delicia. Resulta que, muchachos, había una cámara en el ascensor. Y resulta, muchachos, que esa cámara tenía micrófono. Y se grabó ese plan criminal de Julio, porque inclusive dijo, me le voy a ir detrás y la violo. ¿Consideran ustedes, muchachos, que ahí podría penarse?
Claro, profe, Sí, porque ya lo exteriorizó. porque hay una materialización del acto. Pero Doctor, no pero solamente lo entonces dijo, lo que no yo realizó el acto como tal. Pero no lo hizo. solo consumó. Solo O sea, pensó. hay que ver, pues doctor, no sé si entendí bien, lo que hay que ver es o sea, hay que hacer primero el análisis, pero frente a la norma y frente al verbo rector, ¿cierto, doctor? Es eso. Y ahí es donde uno determina si hubo exteriorización o no. Exactamente. Mira, frente a esa fase interna, mis queridísimos y amados amigos, no se puede decretar ningún punible. Fíjense la diferencia con el doctor Darío. El doctor Darío me llamó y ahí fuimos y nos reunimos y simplemente ya en la reunión se concertó. Resulta que lo que hizo aquí Julito fue simplemente ser un morboso. Porque muchachos, por más que él haya hablado, eso sigue siendo interno. ¿Por qué? Él no realizó ningún movimiento. Fíjense que en la casuística, cuando yo se las expuse, no les dije, y el hombre salió detrás de la mujer con miras a accederla. Ojo con eso. Él simplemente tuvo un pensamiento en voz alta. Pero no deja de ser un pensamiento. No deja de ser esa fase interna. Ojo. ¿Listo? Tengámoslo muy presente. Contrario. Y en ese sentido, ay, qué pena, sigue. Contrario senso, no, Nicole, primero las damas, por Dios. Gracias, profe. Pero, o sea, bueno, teniendo en cuenta de que como no llevó a cabo la ejecución, sino fue una expresión de algo que quisiera hacer, ¿cierto? Pero pues no lo hizo, entonces pues no hay algo que constituya que eso es un delito. Pero, por ejemplo, ¿cuándo es el caso de que una persona amenaza de muerte a alguien? ¿Es lo mismo? Listo, iba a poner el ejemplo, Nicole. Estamos conectados, profe. Preparados a nacer. ¿Ah? Miren, les iba a poner el siguiente ejemplo. En la riña, se va a comenzar una riña. Y yo le digo a Osvaldo Díaz, allá en Valledupar, le digo, oye, hijo de puta, lo voy a matar, hijo de puta. Lo mato. Simplemente por yo decir eso no estoy configurando una tentativa de homicidio. Porque finalmente no lo maté. No. Pero contrario sensu, si yo le digo, porque lo que tenemos que analizar es el contexto global de la situación, es una riña donde los ánimos están subidos y simplemente es una expresión con la finalidad de demostrar una superioridad a finalidad de yo soy el putas. Pero la diferencia. Contrario sensu es cuando le digo yo a Osvaldo, cuídese, porque si lo voy a matar, perro. Y voy por usted y por su familia. No sé dónde trabajan sus hijos. Ojo, ahí sí, mi queridísima Nicole, opera lo que tú estabas sacando por analogía. Resulta que ese tipo de punible como el de amenazas, simplemente con manifestar se encuentra una concreción del resultado que es la amenaza. Porque es que la amenaza es independientemente a la consecuencia que pueda surgir de ella. Por ejemplo, las personas que hemos visto, no, que pobrecita que esta líder social denunció amenazas y finalmente la mataron. Una cosa es un homicidio y una cosa muy diferente es la amenaza. Y la amenaza ahí sí se consuma. Pero fíjense la gran diferencia con el ejemplo del ascensor. Porque en el ejemplo del ascensor, mis queridísimos y amados hijos, allá en el ascensor sí se estaba manifestando era un deseo interior que no iba más allá de eso, de un simple deseo interior. Simplemente, una pregunta. Por ahí alguien habla. Digamos, están en una riña y se termina todo, ¿no? Entonces después vuelve el mismo tipo con una navaja y dice, los voy a matar a todos. Y Claro, tiene el arma y todo. Uh-huh. ¿Eso sería como conducta o ya es...?
Listo, vamos a mirar un tema. Uy, pero es que se me fue por allá 6 meses de clase. Pero vamos a tratar de tocarlo por encimita porque no puedo entrarme mucho a llevarlos en un cohete a finalizar el curso. Pero lo que toca determinar es, en una riña, ¿hay igualdad de armas? Cuando tú dices acá y me dice un ingrediente fue, el sujeto saca una navaja y los intimida. Es decir, que el número de personas que estaban en esa riña eran varios contra uno. Y la navaja, ¿cómo vendría a equiparar esa igualdad de armas? El solo sacar el arma, no podemos con el solo sacar el arma judicializar por una tentativa de homicidio. Porque resulta que la tentativa de homicidio tiene unas gradualidades, mi queridísimo, pero dichas gradualidades se las voy a decir como en una hora, más o menos una hora, estoy tocándolas. Pero lo que sí quiero que comprendan es, alrededor de la riña, lo que toca analizar son el tipo de agresiones y la igualdad entre ellas. Yo tengo un caso, pero no es que me adelanto mucho. Te voy a explicar. Lo que tú me estás pidiendo te lo voy a explicar en un caso de la vida real. ¿Sí? Pero lo explico en una horita. Por favor, Michael, guárdame el tema cuando estemos en tentativa, que vamos a hablar en este intercrímenes y la tentativa en el intercrímenes. ¿Listo? Entonces, guárdamela. Listo. Y vamos a mirar, muy importante, la igualdad de armas. Muy importante, y el riesgo permitido. Muy importante, y el bien protegido. Eso es lo que vamos a determinar. ¿Listo? Entonces, estamos en esa fase interna, dijimos, resolvimos. Nada más y nada menos que Dianita Carolina dijo, oiga, sí voy a matar al profesor. Definitivamente lo voy a matar. Ya tomé la decisión, ¡lo mato! Ahí entra en la segunda fase. Esta segunda fase que ya es objetiva, muchachos. O externa. Resulta que esta, como lo estábamos diciendo, oiga, sí, una interna, no una modificación del mundo exterior. Hey, en el ejemplo del ascensor, digamos, se verbalizó la situación que grabado en cámara, pero en realidad de ahí no pasó. No pasó de ser una simple idea. Es decir, no existe una modificación del mundo exterior. Que porque haya quedado grabado en la cinta, no, el mundo exterior necesita un accionar de cara a el punible. Oiga, listo, entonces, todo eso sucedió. Yo necesito determinar una manifestación. Y es la siguiente fase. Una manifestación. Es decir, el sujeto ya pasa de pensarlo a ejecutarlo. O comenzar a ejecutarlo. Caso, el doctor Darío Rendón, nos sentamos simplemente ya a empezar a planear la comisión de conductas punibles y simplemente con la elaboración de un mapa ya se está ejecutando. ¿Y qué se está ejecutando? No el punible como el que queríamos, por ejemplo, que era el hurtar el banco. Con todos esos delitos medios y delitos finos. Y hago un paréntesis. Delitos medios y delitos fines. Muchachos, si yo le rompo el vidrio al vecino, ¿qué conducta estoy cometiendo? ¿Qué se les ocurre? ¿Daño en bien ajeno? Bien Daño en bien ajeno. ajeno. ¿Cierto? Eso es un daño en bien ajeno. Pero, si lo que yo quiero es robar el bronce que tiene en toda la mitad de la sala,
Y para poder robar el bronce, tengo que romper el vidrio, tengo que ingresar a la casa. Inclusive está la abuelita con la chancleta que pega más que Rambo. Tengo que ir a amarrar a la viejita para poder coger el bronce y salir disparado. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, yo tenía un fin, un propósito, una finalidad, y era el bronce, ¿sí o no? Pero para llegar a esa finalidad, mis queridísimos y adorados amigos, tuve que cometer otras conductas punibles. ¿Cómo lo fue? El daño en bien ajeno y como lo fue el secuestro inclusive de la viejita. Claro, si nosotros nos ponemos a mirar, el hurto se queda cojo al lado de un secuestro en cuanto a un punitivo. Muchachos, y ahí se crea una teoría que, digamos, quedó en el olvido porque yo casi no he visto que la apliquen, y se denomina la subsunción de conductas punibles. ¿Cómo, profe? Qué pena. Subsunción de conductas punibles. Una conducta subsume la otra. ¿Por qué? Porque hay delitos medios y delitos fines. El delito fin era el hurto. Los delitos medios vienen siendo los que se requieren. Requisito sine qua non para poder cometer la conducta. ¿Alguien me da un ejemplo de esa locura que acabo de decir? Podría ser Profe, tal vez. bueno, permita, el ejemplo que tú nos estabas dando de robar el bronce, pues el objetivo fin es robar, hurtar, pero tiene que amarrar a la viejita, tiene que entrar al bien ajeno, entonces son como requisitos para llegar a su fin, que es el robo del bronce. Sí, perfecto. Necesito otro ejemplo. Profe, Invéntese uno por no. ejemplo, El daño de... para el terrorismo podría ser la adquisición ilegal de armas, también hurtar, por ejemplo, no sé, a un empresario, bueno, extorsión a un empresario y con ese dinero comprarlas, o hurtar un supermercado para con ese dinero comprarlas. Bien, por ejemplo, cojamos ese ejemplo de la extorsión. Yo, pues tengo que... La extorsión, hay una línea muy delgada, casi que ustedes cuando lo van a mirar y determinar, ustedes pueden coger para lado y lado, como quieran. En amenazas o extorsión. ¿Cuál es la finalidad de la extorsión? El lucro. Económico, sí. El lucro. Y yo tengo esa finalidad y es que en la extorsión yo empiezo a exigirle al sujeto que realice una actividad para que yo obtenga un provecho. Y resulta que en la extorsión muchas veces se tienen que emplear otros medios. Por ejemplo, mandar a los dos de la moto que le timbren la casa y le lleven un ramo de rosas diciéndole, aquí le manda mi jefe. Les pongo un caso que me pasó hace poco, muchachos. Yo asesoro una empresa que tiene sedes en varias partes del país. Y fue muy chistoso. Empiezan a extorsionar. Pues mis clientes, que lo más difícil que les ha tocado en la vida, como dice un gran amigo mío, es almorzar frío, se metieron el berraco susto de sus vidas cuando empezaron las extorsiones. Uno que ya tiene esa calle de haber trabajado con el derecho penal, pues tras analizar las amenazas
extorsivas, yo determiné que no había un riesgo inminente como lo pretendían hacer. Ver esas personas y dije, son primíparos y los voy a coger. Pues bien, empezó la investigación y pude determinar que las llamadas y los mensajes se enviaban desde un teléfono prepago. Ahí me preocupé un poquito porque normalmente en las calles venden a 5.000 pesos una berraca tarjeta SIM card. Pero es que este era tan bruto, pero tan bruto, pero es que era una bestia, que al momento de comprar la tarjeta SIM card, la compró en otra ciudad y sí suministró los datos de compra. Antes de que eso sucediera, había una funcionaria de la empresa que era la que estaba recibiendo las llamadas. Después de eso, ya empezó a recibir las llamadas los directivos de la empresa. Estaban muy asustados. Yo le dije, mire, desde luego que aquí hay un concierto para delinquir. ¿Cómo así? Yo le dije, sí, estoy casi que seguro que la pareja sentimental de esa niña es la persona responsable. Se lo puedo garantizar. ¿Y cómo así? No, es que ya averigüé y tiene el alias Papaya y lo está buscando un señor tal en tal pueblo porque le realizó lo mismo y lo descubrieron. Uy, ¿cómo así? ¿Usted dónde sacó eso? Y le pues, los investigadores. Yo no. Los investigadores. Ni siquiera los de la fiscalía. Los míos. Porque de aquí a que la fiscalía operara, nos pasaba el tiempo. Me llega el nombre del dueño del celular y hago una reunión y les digo, ¿qué sabemos de la pareja sentimental de esta niña? No, que se llama tal. Se llama tal. Ok. Oiga, qué casualidad. El mismo nombre de la persona que compró la tarjeta SIM card. Uy, ¿cómo así? Efectivamente, era el mismo. Era el mismo. Entonces ustedes pueden determinar, listo, analizar. ¿La niña fue instrumentalizada? ¿O la niña sí prestó ese concurso para la consumación de una conducta pública? Y eso es algo bien difícil de comprobar. A menos de que encontremos conversaciones de WhatsApp que digan, marica, ojo que estás moviendo tanta plata mensual, ojo que tal. Ojo, mira, ahí le mando el teléfono de mi jefe para que ahora los extorsione. ¿Alguna vaina así? Uno sí podría determinar que existe el concepto para delinquir. Pero si no, imagínense en la cama, después del tingilis, fumando el cigarrillo relajados. Uy, no, es que en la empresa se está moviendo mucha plata, mi amor. Y el tipo, ¿en serio? Sí, mi vida, imagínate que la semana pasada vendí 300 millones de pesos. Imagínate que tú mueves toda esa plata en efectivo, tú. Sí. Fíjense que el actuar delincuencial ahí dentro de toda esta cadena criminal del sujeto activo que realizó la extorsión, en esa preparación pudo haber escogido dos caminos. La instrumentalización indirecta que estaba sufriendo ella sin que se diera cuenta que iba a cometer el tipo un delito, porque pudo haber pasado eso. No lo hemos demostrado, yo no he podido llegar a otros estadios, o simplemente el concurso que ella prestó. Y eso ya se vendría determinando en esa manifestación, en esa alteración del mundo exterior. Pero vamos a sumarles, muchachos. Vamos a sumar. Si nosotros nos ponemos a determinar, oiga, ¿cuál es el delito fin y cuál es el delito medio en esa casuística, siendo que la niña prestó el concurso? ¿Qué creen ustedes?
Doctor, buenos días. ¿El delito fin de la niña o del chico? Del esposo de la chica. ¿De los dos? Bueno, si la chica pues no tiene nada que ver, como tú dices, de pronto en su inocencia soltó la información, estaría pues exenta de cualquier acto punible. El chico sí su fin era pues el lucro del robo que quería planear o de la estafa que quería hacer, pero el fin medio fue las llamadas, la extorsión, estarse comunicando, intimidar como tal a las personas a las que les iba a hacer el acto de extorsión, ¿no? Estoy contento porque están aprendiendo. El Por lo menos delito que se me fin, hace sentir y me dan ganas de llorar. Miren, doctor, hay algo muy discúlpeme. interesante. Por ahí, ¿Cómo no? después de una linda voz femenina, escuché una voz horrible masculina. ¿Quién está hablando? Por ahí alguien habló. ¿Era la misma mía? ¿Rebotó mi voz? Doctor, el delito fin es la extorsión, ¿no? Y todos los delitos intermedios son los que se hacen para poder llegar a ese fin. Listo. Bueno, pues miremos este otro caso. Ver, me encanta esa posición. Así debe Profe, ser. Por ahí escuché otra voz siniestra. yo tengo una pregunta, profe. Fer, En el dímelo. caso en el caso del concepto de subsunción que estamos tratando ahora mismo, el que un delito consuma otro, ¿basa de que de la gravedad del delito o de que sea el medio o el fin? Del fin. Vale. Como yo El les fin no dije, en el caso del bronce, secuestré a la viejita y siendo el punible del secuestro de mayor entidad que el hurto, la finalidad era el hurto. En el caso de de los extorsionistas, hay otro punible que es el concierto para delinquir, ¿cierto? Resulta que ese concierto para delinquir viene siendo un delito medio. Es el delito medio con el cual, porque es que sin la participación de ella, sin el conocimiento de ella, yo no puedo obtener absolutamente nada. Y no voy a tener información privilegiada de la empresa para poder llegar y presentar mi extorsión. Bueno, digamos que estas teorías no tienen una gran cabida porque hoy en día lo que nos encanta son elevar las imputaciones, inclusive antes meterles más, no quitarle, sino meterle más. Y en medio de todo, pues, tiene una gran probabilidad que son los concursos y conciertos eh, que se han tratado de manejar a lo largo de la historia y que han llegado inclusive a ser normas independientes, que eso lo esperamos ver en el próximo módulo de penal especial, donde vamos a analizar con más detenimiento cada una de las conductas punibles, o por lo menos las de más relevancia, porque el curso es corto y el código muy largo. Pues bien, ha llegado el momento de tomar tinto y que descansen de mí 10 minuticos. ¿Listo? Listo, doctor. Ya nos vemos, muchachos. Chao, chao.
El micrófono.
Queridísimos. Hola, profe. ¿Tomaron tinto? Doctor. ¿Sí tomaron tintico, muchachos? Uy, sí. Chocolate. Porque abogado sin tinto, eso no pega. Agua. Es verdad. Nada de esto, agua. Es como un jardín sin Hay que flores. tomar agua y el bajante, que es el tinto. ¿Ah? Bueno, mis queridísimos amigos, toda esta discusión es fuerte. Entonces, Doctor, qué pena, doctor, ¿puedo hacerle una pregunta de pronto antes de que avance? claro, para eso estamos. Si no la me tiro por la ventana, pero algo nos inventamos. Doctor, bueno, en el caso que estudió ya para finalizar ahorita de la extorsión, el caso de la muchacha, sí, que ella pues sin querer refirió o queriendo, bueno, que cuánto dinero movía en su empresa. Y el doctor al final dijo que ahí había un concierto para delinquir porque esa información era necesaria para cometer el delito fin, ¿cierto? Si yo fuera, digamos, la defensora de esa chica, mi defensa entonces radicaría en yo demostrar que si bien ella proporcionó la información, no tenía ese, o sea, se dan, digamos, los elementos normativos, pero no tiene el elemento subjetivo, y entonces ella no tenía ese ánimo de prestar esa preparación para ese delito fin. ¿Eso estaría bien? ¿Sería así? Súper bien. De hecho, es que esa sería la defensa. Y por eso yo te dije, si buscamos una prueba más invasiva, como por ejemplo que en el chat sí puede existir que, oiga, miren, tome el teléfono para que extorsione ahora a mi jefe y todo ese cuento. Eso ya ahí sí no la salva a nadie. Ahí la solución es un preacuerdo, ¿listo? Pero si lo otro fue en un aprovechamiento, digamos que la fiscalía demostrar que simplemente que porque son pareja, ya hay una conducta que fue ideada por los dos, ya eso es un escenario muy, muy difícil probatoriamente hablando. Bueno, es de que exista la confesión de uno de los dos, que diga si el otro fue así, tan, y que se pueda corroborar, ¿no? Porque a veces vienen los famosos falsos testigos. ¿Quién no se acuerda del mencionadísimo caso de Colmenares? Los testigos resultaron condenados por falso testimonio, que eran los testigos que supuestamente demostrarían que sí efectivamente sucedió un homicidio. Recuerdo tanto, yo trabajaba allá cuando llegó, creo que fue el último de los testigos, que decía, yo le tomé fotos a la camioneta de Cárdenas. Oye, usted puede creer esa burla tan asquerosa que le hacen a la fiscalía, que el tipo entrega una USB y la USB supuestamente contenía las fotos. La USB estaba llena de pornografía. Y sin lugar a dudas se demostró que el tipo era un mentiroso. Lo mismo ese otro que dijo, no, es que yo estaba vendiendo trago en el parque y ahí sale la defensa del doctor Mario Iguarán. Y encuentra que el tipo estaba con una bitácora que había firmado por horas porque era vigilante en el otro lado de la ciudad. Todas esas situaciones son de analizar. Ahí, por ejemplo, ese vigilante buscaba, o no se sabe, porque pues digamos que buscaba, no que obtuvo, un dinero. ¿Cuál era la finalidad de él? Entrar a decir mentiras en un proceso judicial connotado. De pronto buscaba que le indemnizaran no indemnizaran, sino, sí, por su colaboración. Por pronto recibió, pensemos más bien que no recibió, sino que él iba detrás de eso. Pues muy grave. El tipo, en esto que nosotros estamos viendo, pues sí, tuvo una ideación, tuvo que haber deliberado, de haber dicho cómo hacerlo, cómo para que no me descubran. Y claro que lo hizo, claro que
¿Deliberó? Claro que deliberó. Porque si no hubiese deliberado, no le hubiese agregado el componente que decía, yo vendía licor en el parque. ¿Esto qué quiere decir? Que él estaba buscando una coartada para darle credibilidad o un sustento de la razón, motivo y circunstancia por la cual él se encontraba supuestamente allá a esa hora. Entonces sí deliberó. ¿Y qué resolvió? Irse para la fiscalía a rendir el testimonio. Bueno, entonces como ya estamos hablando, muchachos, de esta fase objetiva, exterior, conducta, y estamos en Chipchombia, muchachos queridos, nos vamos para nuestro hermoso y código penal. ¿Listo? Por favor, en las normas rectoras de nuestro código penal, mis queridísimos juristas, está el título tercero, capítulo único, artículo 19. Por favor, lectura. Artículo 19. Delitos y contravenciones. Las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones. ¿Sigo al artículo 20, doctor? No. Bueno, el artículo 20 habla que son servidores públicos. Servidores públicos. No, vámonos para el 21, por favor. Artículo 21. Modalidades de conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Yanita, fíjate lo que estamos diciendo con el doctor Caballero. El Código Penal es doloso y excepcionalmente culposo y preterintencional. Y ahí está la razón, fíjate. Ahí está. Lo está diciendo ese artículo. Bueno, muchachos queridos, y aquí de cara a la conducta, entonces continuamos con el intercriminis. Entonces dijimos que es intercriminis, ideativos, preparativos, ejecutivos y consumatorios, que a su vez lo vamos a dividir en dos. Unos que son parte interna subjetiva, que es la ideación, inclusive parte de la preparación, porque en la preparación tiene que estar, cuando yo estoy ideando el plan, tengo que ir preparando o pensando cómo preparar el plan. Ojo con eso. Ideación, preparación. Acordémonos, en la fase repasamos. Subjetiva, objetiva. Subjetiva, ideación, deliberación y la resolución. Y estamos en la fase objetiva ahorita, que vamos con la manifestación. Resulta que a veces existe o no existe la manifestación. La manifestación. Yo le digo a la hermosa Lisbeth, le digo, oye, voy a robar el banco. Y lo voy a robar y le cuento todo el plan criminal. Le exteriorizo absolutamente toda esa fase interna subjetiva, se la cuento. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, el contárselo a ella no implica, per se, que eso sea uno de los pasos que tenga que dar para cometer la conducta. Simplemente, de bocón, le conté, o le digo a Tati, marica Tati, voy a matar a la leona. Voy a matar a mi pareja. Y resulta que Tati lo voy a hacer cuando ella esté dormida. Le voy a poner la almohada en la jeta hasta que se ahogue y la asfixio. Yo ya había pensado el plan, se lo comenté.
¿Consideran ustedes, mis queridísimos y amados amigos, ahí hay una conducta reprochable? Aún no se ha Pero dado la en este consulta. momento no se ha dado ningún tipo de conducta. Solamente está una ideación que se está exteriorizando. Un Simplemente deseo estás pensando, exteriorizado. A ti no te escuché. chévere, no lo has llevado a cabo. Pero, profe, yo pienso que sería un reproche moral. Jenny, muy bien, reproche moral. Bien, estamos entendiendo perfecto. Pues como el doctor, Dianita, dime. como el doctor nos explicaba que el análisis hay que hacerlo desde cara al tipo, ¿cierto? Entonces, como el tipo es matar, esa sería la conducta exigida para que se configure este tipo, entonces pues no estaríamos ni siquiera en la conducta típica. De pronto otro tipo de delito sí, pero frente al homicidio no. Listo. Pero entonces yo le digo a Lisbeth que ya habíamos dicho, oiga, vamos a robar el banco, ¿cierto? Yo voy a robar el banco, pero la invito. Vámonos a la casa del papel, muchachos, la casa de papel. El profesor en la casa del papel tiene la idea criminal más magnífica que ha producido una cinta fílmica. El hombre la tiene y cuando sienta a todos sus discípulos, fíjense que él les cuenta. Él les cuenta la idea criminal, pero con un ánimo. Y el ánimo no es otra cosa más que ellos participen en la conducta. Y si ustedes se dan cuenta, cuando él está en esa aula, porque los pone en filita, y él está dictando su clase de cómo realizar el hurto perfecto, ustedes se dan cuenta de algo muy especial. Ellos ya están participando. Ellos no solo están escuchando. Ellos ya están participando inclusive porque están diciendo, bueno, y la variable tal, y si pasa esto, y cómo vamos a responder a esto, y qué tan, eso ya es otro cuento. ¡Ahí! Sería un concierto para delinquir configurado desde cualquier óptica. Pues bien, muchachos. Miren la diferencia. Si él solo está contando la historia, oiga, voy a robar. Fíjense la diferencia. Voy a robar o la diferencia con vamos a robar. ¿Listo? Porque ya esa participación ya puede ser de relevancia y de interés para el derecho penal. Entonces tenemos claro que esa manifestación tiene que ser analizada desde esa óptica. Si es solo el chisme, como le comenté a Tati, voy a matar a la leona, entonces ahí sí ya eso no puede llegar a ser punible. Se requiere ¿qué? De esa acción como ustedes mismos lo dijeron, así como lo dijo Fer y demás. Muchachos, pero viene otra fase, en esa fase externa objetiva que es la preparación de actos y de medios. Tienen un segundito, por favor, que me va a traer un pitillo. Es que me sometí una vez a un blanqueamiento de dientes, muchachos queridos, y me dijeron, no puede tomar tinto. Y estoy tomando tinto, y me dijeron, para tomar tinto tiene que usar un pitillo, o si no se tira esa vaina. Y como sufrí tanto, prefiero tomármelo con el pitillo. Entonces, la preparación de actos y medios. Si nosotros nos ponemos a mirar, por ejemplo, entonces yo me voy con aquí otra persona, por ejemplo, con Yasmín. Digo, princesa, nos vamos a tumbar el banco. Vamos a robar. O es más, mire, ya ahorita que la gente está saliendo a trotar, vamos a robar gente que esté trotando. ¿Le parece? Entonces ella me dice, listo. Yo le dije, mami, póngase el chicle.
que yo me pongo el chicle y nos vamos a hacer los pendejos que vamos a trotar. Listo. Y vamos saliendo. Tan, 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 tan. Y dije, oiga, pero usted no sabe ni taekwondo ni yo tampoco cómo demonios vamos a robar. Vamos y compramos una pistolita. Vámonos. Entonces nos vamos para donde mi queridísimo Antonio, que es el mero delincuente vendiendo armas. Entonces, Toñito, viejo, necesitamos una 9 milímetros porque es que esa casca más duro y se intimida más. Y Toño dice, sí, profe, se la dejo en 4 barras. Y esta es mejor, porque esta ya tiene 5 muertos, entonces quiere decir que es buena. Ah, listo, debes. Entonces, Yasmín carga el arma y nos vamos a trotar. Y nada más y nada menos que viene Mónica trotando con su iPhone y sus manos libres y su pinta toda costosa y además para trotar porque como ella antes muerta que sencilla, entonces para trotar ha hecho solo 300.000 pesitos por si le daba algo de ganas de tomar. Entonces yo me percato toda la situación y digo, más bien, nuestra cliente. Nos vamos. ¿Listo? Vamos a robarla. Ya tenemos toda la preparación de todos los actos, ya tenemos todo organizado. Pero finalmente no la robamos. Porque Yasmín llegó y dijo, no, ay, pobre China, que la vamos a andar robando. ¿Qué podemos encontrar de esa casuística? ¿No se alcanzó a materializar el acto? Porte ilegal de armas y no se hizo el delito. Si hay una materialización que es el porte ilegal de armas. Exactamente. De cara al hurto no podemos decir absolutamente nada. Porque no hay nada. De verdad. Ese material. Exacto. Tú solamente incurriste en los delitos medios, pero no en el delito fin, Así que es estábamos hablando. No se ejecutó como tal el plan. Porte ilegal de arma y concierto para delinquir también. Pero fíjate que lo del concierto para delinquir sería... El concierto para delinquir vendría siendo para cometer otro delito. Y el otro delito no lo podemos catalogar. Y ese otro delito entonces no tendría una cohabitación con el mismo porte ilegal de armas. Aquí se judicializaría es por un porte ilegal de armas y además porque todo es el mero dealer de armas. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso es lo que tendríamos que explorar y determinar, oiga, hasta dónde vamos a llegar. Hasta dónde puede llegar el derecho penal. Pero listo. Me encanta que tengan claro que de frente al hurto no hay nada porque ya hemos comprendido eso. Quiere decir que nuestro queridísimo amigo el gordito costeño Pipe Caballero trajo una muy buena clase y comprendimos qué es esto. ¿Listo? Muchachos, y viene una tercera etapa importantísima en esa fase objetiva exterior. La ejecución. La ejecución. Esto es bien relevante. En la ejecución vamos a tener dos variables. Una de ellas, la consumación. Y otra de ellas, la no consumación. Ahora, esto lo vamos a contrarrestar bien y vamos a hacer en el intercrímenes ideativos, preparativos, ejecutivos. Y fíjense que este ejecutivos tiene dos aristas. Una final que es la consumatoria, que es consecuencia de la ejecución, o simplemente una ejecución sin consumación. ¿Listo?
Entonces, la ejecución que conllevó a la consumación es efectivamente, Joanita Pinilla me quiere matar. Y Joan entonces fue y se consiguió un cuchillo. Dijo el profesor, cuando vaya a la universidad a recoger el cheque, es el que lo tiene multimillonario por dictar las clases, entonces, justo cuando vaya a ingresar, me le voy por la espalda y le quito la cabecita nomás. Entonces Joa se esconde allá detrás de las banderas de la universitaria y ve que este humilde cachetón va llegando a clase. Se le viene por detrás y vuela la cabeza. Ella ideó, ella planeó inclusive en su deliberación, ella dijo, oiga, en la universidad pues no hay vigilantes armados, yo me escondo detrás de las banderas, es facilito, cojo la séptima y tal luego, me voy para mi apartamento en Rosales y no hay ningún problema. Resuelvo ir a la universidad, llego a la universidad, empiezo con esa manifestación, no hay manifestación, acuérdense, aquí qué pena y me salté ese punto de cara a la manifestación. Puede haber una manifestación, muchachos, que es una comunicación a terceros, o simplemente esa manifestación puede verse refleja en empezar a realizar la preparación. Como, por ejemplo, yendo a comprar el arma. Eso ya viene siendo la manifestación, pero siempre desde la óptica interna. ¿Listo? La otra opción es contarlo. Y listo, ya estamos en la preparación. Ella ya realizó la preparación, se metió detrás de la bandera, sacó el cuchillo y comenzó. Cuando saca el cuchillo, viene la siguiente fase, que es la ejecución. Y viene este man caminando y ella se echa un poquito más para atrás para que no se vea. Todo eso es ejecución. Se me viene por atrás y para colgar en un cuadro la cabeza. Ahí llegó la consumación. Pero tenemos que encontrar, muchachos queridos, que está el plan B. Y el plan B, pues no es otra cosa como nada más y nada menos que no se puede consumar. Que no se puede consumar. Y para poder hablar de no consumar es donde viene a entrar una gran óptica que se llama tentativa. La tentativa. Muchachos, ¿qué es tentativa? ¿Qué definición podemos tener de tentativa? Para mí tentativa es cuando el individuo intenta ejercer la acción sobre la cual planearon hacerlo y no la logra hacer. Es un intento de daño. Pero entonces no se consuma es por un acto ajeno o por un hecho ajeno a mi voluntad. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe. Yo. Es que no comete el delito porque alguien se lo impidió. Profe, cuando intenta contar a la vida de otra persona, pero a la final no lo logra hacer. La tentativa es cuando se tiene la intención, pero en la materialización no es completa o no se consigue su objetivo. Exacto, yo lo veo como que es la conducta inacabada, o sea, que recorre las primeras 3 fases del iter criminis, pero no alcanza a consumarse, bien sea por un factor externo, o sea, por una situación ajena a su voluntad o por un error en la conducta. Todo lo que han dicho tiene una gran similitud. En efecto, así es más o menos una tentativa. Pero entonces, lo que tenemos que analizar es en qué casos puede configurarse una tentativa. Hemos hablado acá del dolo y dijimos, bueno, tiene unos ingredientes
que es ese conocimiento de la ilicitud y la voluntad, ¿cierto? Pero en nuestro código, ¿cómo está plasmado el dolo? En el artículo 22, por favor, ¿alguien me regala lectura? Yo, doctor. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Y ahí nos metemos en un problema, el berraco. Que eso, parte final, es el dolo eventual. ¿Listo? Fíjense, el código, el artículo 22 está exteriorizando esos dos ingredientes. La primera parte dice, conoce los hechos constitutivos de la infracción. Es decir, conoce que la conducta está regulada. Recuerden ustedes cuando el doctor Pipe decía, no es que lo que no se le decía a la persona es que conozca el artículo 103, el que matara a otro incurrirá en prisión. No, porque eso es algo ilógico, ni siquiera uno como abogado se sabe las normas. Porque pues es ilógico, uno tiene que saber, es dogmática, y uno no tiene que saberse ese código. El código simplemente está ahí, para eso es una consulta. Pero sí lo que se le exige al ciudadano es, hombre, pues el matar a otro es prohibido. Y miramos todo lo de las reglas de experiencia, miramos también que esa política criminal del Estado, miramos que la sociedad es la que va creando en sus actividades la protección de algunos tipos penales y que el legislador va y lo plasma en una norma. Bien. Pero el tipo, por más que sepa que el matar es prohibido, quiere ir a matar. Por el motivo que sea. Va y mata. O va y ordena matar. Listo, entonces la conducta es dolosa. Perfecto. Pero analicemos el artículo 23, mis queridísimos y amados amigos. Artículo 23, doctor. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debido haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. ¿Cómo diferenciamos esa culpa de ese dolo? Porque pues con el dolo es porque tú ya pasaste todo lo que nos explicabas antes, que era el intercriminis, lo planeaste, lo ejecutaste, pero en el dolo pues no se dio por un hecho externo al fin que tú tenías. Pero en la culpa es cuando el producto de la infracción, tú sabes que puedes evitarlo de alguna manera, pero aún así, pues creyendo que lo haces, no lo evitas. Ya, mira, alguien por ahí habló. El dolo es la intención y tenemos que la culpa es, bueno, no hay una intención clara, pero el accionar o la acción se extralimita. Entonces va más allá. Tengo entendido. Culpa y dolo. El dolo tienes la intención y en la culpa no tienes la intención de hacerlo, pero igual sale el acto. Por ahí escuché otra hermosa voz. Jenny Higuera. Para mí el dolo es la intención y la culpa es la omisión del deber de cuidado. Ok. Miren. Profesor,
Doctor, para mí, pues el dolo es la intención maliciosa de causar daño y la culpa, pues fue sin intención que lo hizo. Perfecto. Por eso escuché una voz terriblemente fea de un hombre. Profesor, para mi concepto el dolo debe tener los dos elementos de que comentábamos ayer, que es el elemento cognitivo y el elemento volutivo. Si falta uno de ellos dos, no hay dolo. En el caso del mismo dolo debe tenerse la voluntad y el conocimiento, aunque se deje al azar. Mientras que en la culpa no existen los dos conocimientos porque lo máximo que puede pasar es que se vea que puede suceder el hecho, pero se confíe en la posibilidad o se confíe que se puede evitar el hecho punible. En ese caso no existe la voluntad porque la persona no se imaginó, no se presupuestó que se iba a cometer el hecho punible. Entonces, en el uno lo mínimo sería dejarlo al azar, mientras que en el otro, que es la culpa representativa, sería saber qué va a pasar o presupuestar qué va a pasar, pero confiar en poder evitarlo. No existe la voluntad. Muchas gracias. Otro concepto. Doctor. Por ahí. Joana Pinilla. Joa, dime. Bueno, la diferencia entre... O sea, el usted no dolo me pide disculpas de trato de matar Mina en el caso. dice que el dolo y la culpa es la mala fe como elemento característico del dolo. Y la culpa particularmente puede ser consciente o no, pero quien realiza una acción de la cual se obtiene como resultado un daño o perjuicio para un tercero. Perfecto. Doctor, yo también veo como diferencia entre el dolo y la culpa, pues no en la consecuencia jurídica que va a tener, porque la responsabilidad sería penada diferente, la consecuencia de la pena sería diferente, el reproche. Profe, pero para mí el dolo no es mala fe, no me parece. ¿Cómo? Es que repíteme ese. Profe, que para mí el dolo no es mala fe, porque yo tengo toda la intención de hacer el daño. ¿Si es mala fe? No, para mí no es mala fe. Es que mala fe es un concepto diferente que pienso yo se aplica más como para civil, en cambio no para penal, que ya es causar daños. Exacto. Listo, pues. Primero me dan ganas hasta de chillar porque quiere decir que esta vaina la estamos entendiendo bien. Y ya, tú llegaste a una conclusión. No, quería hacerte una pregunta. Ahí en un ejemplo que tú nos pusiste del chico ese bajito que le metió un puño y se impulsó para pegarle el puño al grande y pues se cayó y se desnucó. Ese podría ser culposo porque pues él le metió el puño pero no tenía la intención de matarlo o algo No así. se me adelante. Pues, Sería preterintencional. En los casos más concretos en la culpa. Pero ahorita lo lo miramos. Eso viene siendo preterintención. Pero no, hoy no lo alcanzamos a tocar. Pero, Jazz, por favor, te lo ruego, apúntala que yo creo que el lunes estamos tocando el tema. ¿Listo? Vale, sí, señor. Profe, qué pena los casos más concretos en la culpa son los accidentes de tránsito. Sí, pero hay variables. Voy a entrar al tema. Bien, lo primero que voy a decir es, Yasmin, tú llegaste a una conclusión sin que te dieras cuenta que era la conclusión a la cual los quería llevar sin decírselo antes. Y la conclusión es que el intercriminis está únicamente instituido para las conductas dolosas, muchachos. Y todo está cobijado desde ese ingrediente volutivo. Fíjense de todo lo que ustedes me manifestaron frente a qué es culpa. Traten de encuadrar eso en el intercriminis. No lo van a poder hacer. Porque la voluntad es la que marca la parada, mis queridísimos amigos. La voluntad. Entonces dijimos que el artículo 23 nos decía que era la culpa. Por ahí alguien me habló de preterintención. La preterintención está en el artículo 24.
Nos vamos a saltar el 24, pero sí considero indispensable, mis queridísimos amigos, leer el artículo 25, una voz femenina que armonice, porque esta voz bien fea mía, que por favor una mujer, ¡salve la patria! Osvaldo, que no. Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Son constitutivas de posiciones de garantías las siguientes situaciones. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio dominio. Segundo, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Parágrafo. Los numerales primero, segundo, tercero y cuarto solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atentan contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexuales. Muchas gracias. Muchachos, el tema de acción y omisión. Les voy a colgar una noticia. Denme un segundito. Se las voy a poner, no colgar en la página, sino se las mando acá al chat. ¿Listo? Para que analicemos. Este internet está un poco lento. Vamos lentos pero seguros, muchachos. Quiero ponerles una noticia. A ver si alcanzamos a replicar. Sí, dura 3 minutos. Caso de connotación de moda porque está el queridísimo y adorado público hablando todo el mundo del COVID, ¿cierto? Uy, sonó como un bombazo horrible, muchachos. Bueno. Debería evaluar otras conductas. Déjame un segundito que esta vaina se saltó desde ahí. 1:31 de la tarde, la investigación por los contagios con COVID-19